Hola a todas y a todos. En este segundo tema nos vamos a centrar en el concepto PLE. Comenzamos el tema reflexionando acerca de cómo ha cambiado nuestros hábitos, también en educación, la web 2.0. Recordad que al término 2.0 se le añade a Internet cuando éste deja de ser un medio en el que entrábamos para consultar cualquier dato y luego desconectábamos, pasando a ser un medio en el que podemos interactuar y participar con nuestras propias publicaciones. Si tenemos en cuenta que aprender siempre ha sido una tarea eminentemente social, esta web 2.0, que favorece enormemente la socialización de los internautas, va a ser una herramienta que ofrecerá múltiples posibilidades al docente. Sobre todo porque nos permite situar en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje a las personas, y no tanto a los contenidos o al propio docente, como en los modelos más clásicos. Por lo tanto, hoy es necesario acometer una renovación pedagógica, que en realidad no ha de depender en exclusividad del uso o no de las TIC. En los últimos 100 años se han sucedido los paradigmas dominantes en pedagogía, tratando de adaptar el concepto de aprendizaje a la realidad del momento. En los contenidos del tema tenéis un repaso a todos estos paradigmas pedagógicos, desde el conductismo hasta el conectivismo, una teoría reciente que propone el establecimiento de redes de aprendizaje, pasando por el constructivismo. Echadle un vistazo. Nos preguntamos, ¿cómo aprenden nuestros alumnos y alumnas hoy en día? ¿Qué debemos cambiar de nuestra labor docente para adaptarnos a las nuevas realidades? Hoy se aconseja que se sitúe al alumno en el centro del proceso y se respete así la diversidad evidente que existe en nuestras aulas. Estos nuevos modelos pedagógicos se inspiran en las teorías inclusivas, como la de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, que explica que las personas no tenemos una sola inteligencia, sino al menos 7 inteligencias diferentes. Hay que tener en cuenta que el cambio que ha sufrido y está sufriendo la sociedad está acompañado por la irrupción y auge de Internet. Por lo tanto, el nuevo paradigma dominante de la pedagogía ha de contar inevitablemente con el uso de las TIC en el aula. Es una obviedad decir que el aprendizaje se produce en un entorno determinado, valiéndose de unas herramientas concretas y de los contactos con los que interactuamos. En este contexto surge el concepto PLE, el acrónimo de Personal Learning Environment, que en español significa entorno personal de aprendizaje. Un PLE es un conjunto de herramientas, servicios, conexiones en los que aprendemos, intercambiamos y compartimos información y experiencias. Es el conjunto de aplicaciones y herramientas, no necesariamente informáticas, aunque la conectividad nos ofrece un montón de posibilidades tecnológicas. Como decía, es el conjunto de aplicaciones y herramientas con las que aprendemos. Hoy, con el aumento extraordinario de las fuentes de información gracias a Internet, conocer cuál es el entorno en el que te mueves y saber gestionarlo de manera adecuada se convierte en una tarea más que necesaria. Además, con el mero hecho de tomar conciencia de las partes que ha de conformar nuestro PLE y las herramientas que utilizaremos para cada tarea, le sacaremos verdadero provecho a nuestro entorno, optimizando tiempo y esfuerzo. Echad un vistazo a los contenidos donde explicamos las partes en las que podemos estructurar un PLE. Por un lado, herramientas y estrategias de lectura. Lectura en un sentido amplio, pues son herramientas que nos facilitan el acceso a la información, no solo escrita. También en vídeo como YouTube o en audio como podcast. Por otro lado, herramientas y estrategias de reflexión, es decir, dónde escribimos, herramientas como blogs o redes sociales. Y en tercer lugar, herramientas y estrategias de relación. En un PLE no solo se recoge información que yo genero, también la actividad de nuestros contactos. En este bloque ubicamos la PLN, Personal Learning Network o Red Personal de Aprendizaje. Una parte importante de nuestro PLE son las personas con las que interactuamos y aprendemos cada día. Incluso con el uso de la tecnología, este es un factor importantísimo, pues muchas de las aplicaciones que usamos hoy en día lo que hacen es ponernos en contacto con otras personas. Así se establecen redes de aprendizaje que conforman nuestro PLN. La PLN, por tanto, es la red de personas con las que compartiremos conocimiento, generalmente online, aunque no solo.
Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de gestionar un PLE es la sobrecarga informativa, es decir, el exceso de información al que nos exponemos en las redes. Tanta información puede llegar a bloquearnos o, cuanto menos, hacernos dudar por cuáles son las fuentes más fiables y cuáles debemos descartar. En Internet podemos encontrar miles y miles de fuentes para consultar una idea determinada. ¿Con cuál nos quedamos? En este sentido, cobra especial relevancia uno de los roles que debe desempeñar el docente en la actualidad. Es el papel del Content Curator. Un curador de contenidos es una persona que se encarga de discriminar las fuentes fiables de las que no lo son. Aunque el término fue acuñado por profesionales del marketing, ante la necesidad de filtrar la gran cantidad de contenidos que hay en la red, hoy lo han adoptado otras disciplinas, como la docencia. Porque en realidad lo problemático no es que exista una gran cantidad de información, lo problemático no es la sobreabundancia de datos, sino la falta de filtros adecuados. Bueno, a lo largo de este tema veremos cómo organizar toda esa información. Esperemos que el curso os esté resultando interesante. Mucho ánimo.